los progres están furiosos porque ganó el candidato capitalista aliado de los gringos y no encuentran consuelo en su mocha cappuccino latte. Una mañana he despertado y Petro, chao, Petro, chao, Petro, chao, chao, chao. Y el resto del país está Petro, chao, Petro, chao, Petro, chao, chao, chao. Entonces, como malos perdedores que son, han venido montando la narrativa para decir que el país está dividido en la mitad, que hay que hacer un acuerdo nacional. Y es mitad y mitad. Cualquier triunfo es pírrico, así hubiera sido el nuestro, o sea el nuestro, pírrico. ¿Pero qué va? ¿Cuál país dividido? Como si fuera poco, Petro sigue gritando que hay fraude, que el software, porque nunca aprendió a decir software, lo intervinieron los israelitas. Y la prueba de todas esas barbaridades, unos pantallazos chimbos en alguna de sus conversaciones con alguna inteligencia artificial, que hasta se debe reír de él también. Terminé dormido y no me despertaron. Cepeda desde el domingo, como mal perdedor que es, salió a decir que iba a impugnar 57,000 mesas. Testigos, nuestro equipo de seguridad electoral ha presentado 57,189 reclamaciones que nos, facultan y que obligan a los escrutadores, a los jueces escrutadores y juezas a verificar estas alegaciones que hemos hecho. Uy, es que como dicen por ahí los progres, en serio que se dan garra. Pero de lo que nadie está hablando y que debería tener a Colombia indignada es de los atípicos, paradójicos y desbordados resultados de Cepeda en varios municipios y departamentos. Mejor dicho, lo vamos a decir a calzón quitado y como son las cosas. 446 mesas en todo el territorio nacional, donde el 100% de los votos se dirigió al candidato Iván Cepeda, representando 57,331 votos. Colombia no está dividida políticamente, está dividida por un país arrodillado al capricho de los grupos ilegales que sin pena le hicieron campaña a punta de fusil y de miedo a Cepeda y bajo la alcahuetería de Gustavo Petro. Por eso hoy le haremos el control a un país, sí, dividido, pero por el miedo y por el fusil. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. El cuentico de Petro con el tema del fraude es la parte clave de sus intentos electoreros que Colombia derrotó el domingo. ¿Se acuerdan? ¿Va a respetar el resultado de las elecciones, sea el que sea? Sí, pero no el fraude. Es el pueblo libre. El fraude no es pueblo libre. Y en el hipotético caso de que hubiera fraude, ¿qué haría entonces usted? Tenemos un problema real. ¿Será que Petro más bien está armando el problema real? Apenas salieron los resultados del preconteo, Petro siguió la misma estrategia, no reconocer el resultado y empezar a divulgar el incendiario discurso de fraude en el software. Porque ya dije que nunca aprendió a decir software. Hoy tenemos evidencia de un cambio de direcciones IP de varios servidores de la Registraduría Nacional. Significa que se vulneró el software y otros escribieron datos de mesas y puestos de votación. El único con capacidad de hacer eso en el mundo es el Estado de Israel. Pasaré a los jueces con exactitud los servidores cambiados para que haga la auditoría experta al software electoral que no se ha realizado para hacerlo en el proceso mismo de escrutinio. Y pues resultaron tan graves esas declaraciones, que hasta la progre revista The Economist salió a decir que esas palabras de Petro eran vergonzosas e incendiarias. En la borrachera. Y apreció con sus dichosas pruebas, que pues son como unos pantallazos de alguna de sus delirantes conversaciones que tiene con alguna inteligencia artificial. ¿Será que en el paseo a Panamá que se echó al día siguiente de las elecciones de nuevo se le fue la mano con el Fe de leche. y tuvo su delirio con la IA a bordo y todo? Porque acá en la realidad el escrutinio avanzó sin novedades, sin fraudes y con una coincidencia superior al 99.997% con el preconteo. Esto dijo el jefe de la misión de observación electoral europea. Sorprende y sigue sorprendiéndonos, que el presidente de la República
denuncia irregularidades que no denuncian los candidatos. Nosotros estamos aquí para atender a lo que dicen los que participan en el proceso. El presidente de la República debe cumplir con su misión como presidente de la República, pero me parece ocioso recordarlo, él no es un candidato. Y como presidente de la República tiene a su disposición los recursos que le corresponden para cumplir y hacer cumplir la ley en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que está cazando Petro por ahí? ¿Está sembrando otro de sus estallidos sociales para no dejar que el país avance? Con una diferencia de 250.830 votos a favor de Abelardo de la Espriella, los progre perdedores, liderados por su líder Gustavo Petro, han empezado a difundir el cuentico de que Colombia está dividida. La realidad nos da un país partido por la mitad e injerencia extranjera, quitándonos la libertad. Se impone un acuerdo nacional si queremos mantener la patria y la paz en los años por venir. ¿Cómo así? ¿Que se impone un acuerdo nacional? No. Aquí vamos a respetar lo que sale como resultado de las urnas. Y es que la mayoría de los colombianos, así haya sido por 50.000, por 20.000 o por 10.000 votos, eligieron a Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de Colombia. Y ese resultado se tiene que respetar. Una mañana he despertado y Petro, chao, Petro, chao, Petro, chao, chao, chao. Y Cepeda también anda con el cuentico del acuerdo nacional. Es un cuentípico reprogresista. Es evidente que estamos hoy ante un país que ha sido contado en las urnas y que tiene una división por casi que exactas mitades del electorado. Así que nuestra invitación, serena, reflexiva y racional, al diálogo y a buscar un acuerdo nacional que nos permita resolver los grandes problemas estructurales e históricos de la sociedad colombiana. Todo lo de los progres siempre es muy coordinado, todo lo de los progres siempre es un engaño. Por eso escribí mi libro, El engaño del progresismo, que consiguen en las tiendas de Don Mario Hernández, en las tiendas de Librería Nacional, en Busca Libre, en Amazon.com y en la tienda del Control, www.elcontrol María Andrea Nieto. Apenas se acabaron las elecciones, Petro empacó su facha de santero, su crustao, su banderita de la libertad o muerte y se largó para Panamá. Y desde allá dijo que acabamos de ser víctimas de eso porque mucha gente, millones de colombianos, fueron manipulados por la mentira. ¿De dónde que Iván es un guerrillero? Si es el hijo de una víctima, de un senador que fue asesinado por funcionarios públicos. Sí, ¿cómo no, monito? Entonces, hablemos con mapa en mano. Como fue revelado por el Financial Times, entre 2019 y 2024, la presencia de grupos armados en Colombia ha aumentado exponencialmente. Pongamos ambos mapas en pantalla y fíjense ustedes cómo departamentos como Bichada, Guainía, Vaupés, Putumayo, Chocó, Nariño, la Costa Caribe y en general zonas de alta influencia de grupos armados dieron como ganador a Iván Cepeda. Y las denuncias están por doquier, como la que hizo el valiente concejal de Medellín, Andrés Tobón. Primer departamento con esta irregularidad, el departamento de Nariño, donde se presentaron 195 mesas. En el Cauca fueron en total 94 mesas. En Chocó, 95 mesas. En el Valle, fueron 31 mesas. En Córdoba, tenemos 3 mesitas de votación, muy interesante en Tierra Alta, la tierra del paramilitarismo, como le encantó toda su vida al petrismo denunciar. 2 mesas completicas para Iván Cepeda. En Tuchín una, en Risaralda, en Vaupés, en Caquetá, en El Guaviare, en Santander, en Sucre, aquí en Antioquia. Tenemos el Murindó y Nurrao mesas con el 100% de los votos dirigidos a Iván Cepeda. Y créanme que el número crece de manera exponencial. Todo esto es para denunciar. Porque la democracia en Colombia sí, en esta ocasión tuvo una victoria. Lejos de esa circunstancia terrible de compra de votos y voto fusil que efectivamente se realizó desde este grupo político. Esta vez nos salvamos. O las reveladas por el periódico El Colombiano, en las que se analizan municipios en los que Cepeda duplicó, triplicó y hasta quintuplicó milagrosamente su votación.
o las realizadas por Carlos Felipe Mejía de la campaña de Abelardo de las Priellas sobre municipios en Nariño, con resultados de hasta el 98% a favor de Cepeda. ¿Por qué ante la gravedad de estos hechos verificables y públicos de estas mesas con más de 56.000 votos para Cepeda, mesas donde el 100% de los votos, repito, fueron para él, no están impugnadas? ¿Estos no son resultados atípicos? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué hace la campaña de Abelardo de las Priellas? ¿Es que acaso no tenía testigos en esas mesas precisamente porque eran lugares dominados por las guerrillas, las mismas que asesinaron a Miguel Uribe Turbay? ¿Fue el miedo el que votó en la mitad de la Colombia? Pues antes de contárselos, vamos con el editorial de Luis Carlos Vélez en Vélez por la Mañana. ¿Venezuela estaba metida en las elecciones en Colombia? Por supuesto. A través de su propia injerencia, a través de España. Pero en este momento Maduro está en una cárcel en Brooklyn, en Nueva York, detenido, sin el flujo de dineros del narcotráfico para apoyarlo. Entonces, el argumento, la hipótesis de este editorial es que Colombia esquivó una bala enorme, porque en todos sus cabales o con todas sus formas de lucha, y si hubiera ocurrido lo mismo de las elecciones anteriores, los mismos jugadores con la misma intensidad, se hubiera perdido el partido. Hicieron todo, movieron el aparato del Estado, sacaron a la gente con fusil, pero no tuvieron en esta oportunidad el apoyo de Venezuela y de Cuba. Es que fíjense, por ejemplo, en el resultado de las elecciones en el departamento del Norte de Santander, un departamento que antes vivía bajo el yugo y la esclavitud de la dictadura de Nicolás Maduro, pero que gracias a que Estados Unidos entró y se llevó al dictador, hoy los resultados son completamente diferentes, como los que ustedes están viendo en sus pantallas. Si se fijan en la diferencia, hay una realidad que no se puede dejar pasar, y es que, como advertimos, las elecciones de Colombia no fueron libres. Muchos departamentos y municipios votaron con el miedo de saber que sus vidas y las de sus familias estaban en peligro. Cientos de municipios donde los grupos armados se encargaron de propagar a punta de fusil el nombre de su candidato de preferencia. Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda. Puerca, porque ahí sí nos vamos a apretar otros 4 años nosotros. ¿Qué autoridad se va a encargar de investigar esto? ¿Se lo vamos a dejar al progre Ariel Ávila o a la progre Claudia López, que ya salió a decir que no, que ahí no hay ningún problema? Que los problemas son los que ellos denuncian en sus valientes investigaciones, pero las denuncias de los demás no, esas sí no valen. Y entonces, ¿con qué nos salen? Con el cuentico rechimbo que el país políticamente está dividido en dos y que hay que llegar a un acuerdo, o sea, una Asamblea Nacional Constituyente. Y resulta que no. La mitad de la gente que votó por Iván Cepeda, la mitad de esa gente es un país secuestrado, es un país obligado a votar por la izquierda. La otra mitad sí votó por las buenas, por la izquierda, como los Juan Fernando Cristos y las progres. Seguramente Ana Cristina Restrepo, que insultó a medio planeta, o Camila Zuluaga, o Ana Bejarano, y todas estas progres de caviar. Hoy es mitad y mitad. Cualquier triunfo es pírrico, así hubiera sido el nuestro, o sea, el nuestro, pírrico. Pero ya sabemos que el Chirrete y su remedo de mini-mí, o sea, Cepeda, son pésimos perdedores. Porque la verdad es que si Colombia hubiera podido votar en paz, como lo hicieron los del norte de Santander, gracias, by the way, la derrota de Iván Cepeda y de Gustavo Petro hubiera sido contundente. Pero lo cierto es que a pesar de la lloratón mamerta, hoy la esperanza de recuperar a Colombia está renaciendo. Voy a gobernar para todos los colombianos, para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato. No habrá vencedores ni vencidos, no habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables. Existen compatriotas que piensan diferente. Pero que tienen exactamente los mismos derechos que nosotros. El artículo 188 de nuestra Constitución establece que el presidente simboliza la unidad nacional. Y desde esta noche
asumo esa obligación como un mandato sagrado. Seré el presidente de todos los colombianos.